Bienvenidos al segmento Punto de Vista del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo, CESDE-UES, donde tenemos el honor de recibir a la abogada Ariana Burgos, quien es la actual directora del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, y que además tenemos el honor de comentar que es alumni UES, que realizó su maestría aquí en la Universidad de Espíritu Santo, así que te damos la cordial bienvenida. Es muy grato contar con tu presencia el día de hoy, Ariana. Bienvenida. Diana, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder estar aquí presente, sobre todo en esta universidad que tantas oportunidades me ha dado. Aquí estudié mi carrera, estudié mi posgrado en Derecho de Empresa y la verdad que muy contenta y muy agradecida por todas esas oportunidades que me ha brindado haber estudiado aquí. Muchas gracias, Ariana. Ariana, el mes de noviembre es el mes de la economía popular y solidaria. Para celebrar este sector que es tan importante para nuestra economía y que aporta a la inclusión económica de miles de ecuatorianos, ¿qué nos puedes compartir acerca de este sector, de su importancia, de la dinámica? ¿Y qué diferencia tiene con los otros sectores de la economía? Bueno, gracias Diana por esa consulta. Yo más bien quisiera empezar explicándole a la gente qué significa economía popular y solidaria, porque muchas veces uno dice, primera vez en la vida que escucho ese término, y bueno, también pasa que es porque no se han hecho proyectos anteriormente, pero creo que hoy estamos cambiando ese rumbo. Y bueno, para empezar, esto existe en la Constitución, se habla de varios tipos de economías, economía pública, la mixta, la privada y la economía popular y solidaria. Pero básicamente esto es un concepto en el cual es un tipo de organización. La gente se organiza para poder comercializar, para poder dar algún tipo de servicio, y ese dinero que obviamente pues ganan por dar ese servicio o la comercialización de un producto, lo reparten entre sus socios. Es muy distinto al concepto tradicional de empresa, donde generalmente todo lo que se gana se lo ponen en la cuenta de la empresa y luego ya cuando tienen un poquito de dinero lo invierten y lo invierten y lo invierten y luego al final ven. No, aquí es distinto. Al momento que tú recibes tu dinero por haber dado ese servicio o producto, lo repartes entre sus socios directamente. Y bueno, y el trabajo que nosotros hacemos como institución es básicamente ser un rol articulador, y eso es lo que venimos haciendo. Y en ese sentido, hablando sobre este concepto de economía popular y solidaria, creemos que el desafío principal es la formalidad que existe, que debería existir en este sector. Sí. Entonces, ¿qué tipo de políticas públicas se han impulsado en tu gestión para poder impulsar justamente la formalidad en el empleo dentro de este sector? Bueno, primero quisiera comentarte que actualmente la economía popular y solidaria está aportando el 9.1% del PIB. Cuando empezó la economía popular y solidaria, que esto es aproximadamente a partir del 2011, cuando ya se institucionaliza con una ley, que es la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, obviamente pues dan sus facultades, las funciones, cuáles son los actores, y quizás en esa, por primera vez se vio a este sector y obviamente pues lo que se buscaba es la formalización. Ya han pasado varios años, evidentemente, en la actualidad ya estamos más o menos con unos 17.000 actores, entre organizaciones, entre, digamos, lo que son cooperativas de ahorro y crédito, unidades económicas, y bueno, es un sector que ha venido creciendo progresivamente. De esos 17.000 actores, si lo traducimos un poco más desagregado en números, estamos hablando de que son más de 600.000 personas que son parte de la economía popular y solidaria. Y si hablamos del efecto de la economía popular y solidaria en la población, estamos hablando de que está impactando a más de 6 millones de personas aquí a nivel nacional. Entonces, es un sector que progresivamente ha venido creciendo y obviamente ha venido teniendo ciertas dificultades, como por supuesto el tema de la competitividad y la informalidad. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo como política pública es precisamente hacer jornadas de socialización de cuáles son los beneficios de tener la formalización de una economía popular y solidaria. Por ejemplo, si podríamos hablar de algo puntual, si las empresas multinacionales o las empresas privadas aquí en el Ecuador le compraran a los socios de la economía popular y solidaria, por ejemplo, tienen un beneficio adicional al 10% del impuesto a la renta. Por ejemplo, eso es una medida que nosotros estamos promoviendo bastante, que ya estaba en la Ley Orgánica de Tributario Interno, pero lo que buscamos ¿Sigue es vigente? Sí, claro que sí, sigue vigente. Incluso hace poco hubo una pequeña reforma donde no contemplaba las personas que tenían RIMPE, pero ahora ya lo contemplan. Entonces, claro, hemos hecho algunas solicitudes y obviamente cambios en reglamentos, ¿no?
Pero también, por ejemplo, si hablamos de un tema de formalidad, el SRI con nosotros es vital. Incluso para poder tú ser parte de la economía popular y solidaria, tú necesitas un catastro, necesitas tener un registro único donde la gente te catalogue para ser parte de. Y para lograr serlo, tienes que sí o sí sacar un RUC. Entonces, claro, sacas el RUC, te puedes también, dentro de nuestro trabajo, nosotros hacemos un análisis de la etapa de maduración del negocio, también nosotros analizamos los planes de negocio, tenemos proyectos de cofinanciamiento y finalmente lo que nosotros también hacemos es un tema de articulación comercial en el ámbito privado, en el ámbito público y en el ámbito internacional. Así, hablando de la articulación que es tan necesaria tanto con el SRI, sí, ¿verdad? Eso está súper claro. ¿Con qué otro tipo de instituciones públicas y también desde el sector privado han conseguido esa articulación para poder impulsar este sector? Bueno, principalmente como lo más importante es la formalización ante el SRI, también con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. A pesar que nosotros somos parte del mismo ecosistema, claro, el IEPS tiene funciones totalmente distintas a lo que hace la Superintendencia. Por ejemplo, la Superintendencia vigila, controla, supervisa a los que son las cooperativas de ahorro y crédito y que adicionalmente las asociaciones por norma deben de estar inscritas en esta superintendencia y obviamente luego pasar al IEPS para registrarse, ¿no? Por ejemplo, tener un sistema, digamos, operativo en que integre la comunicación entre ambas instituciones. También, por ejemplo, podríamos hablar de algunos proyectos puntuales, por ejemplo, Incentivo Emprende, que sí o sí debes tener una facturación en ventas que ha sido, digamos, afectada para poder demostrar que realmente necesitas ese incentivo, que son los $1.000 aproximadamente. Podríamos también hablar de otros proyectos que nosotros manejamos, como por ejemplo Profecpiam, que son fondos de Banco Mundial de $20 millones, donde se entrega desde los $15.000 hasta los $500.000 por asociación. Y obviamente tú, para poder obtener ese recurso no reembolsable, tú necesitas pasar por ciertos requisitos. Por ejemplo, estar legalmente registrado. Por ejemplo, también podríamos hablar de que tu asociación esté registrada, tener una facturación importante, necesaria obviamente para poder ver la solvencia con la que uno se maneja y poder demostrar que ese dinero que va a entregar, o sea, que le va a entregar, va a poder tener frutos legítimos, ¿no? Entre otros proyectos más que tenemos, pero creo que también la articulación con la empresa privada es muy importante. Y tenemos algunas alianzas creo que son vitales para incluso darle mayor oportunidad al sector. Sí, hablando sobre los incentivos tributarios, ¿qué resultados han obtenido sobre estos incentivos que están impulsando? De a poco, si te soy totalmente honesta, esta institución, el presidente me pidió para que yo la manejara a partir de febrero de este año. Lamentablemente en administraciones anteriores no se ha podido, digamos, ver una ejecución clara. Pero te podría mencionar que, por ejemplo, este incentivo es uno de los más importantes, que evidentemente pues, lo que busca es que la gente compre a la economía popular y solidaria. Creo que hoy, a pesar de que es un sector que está creciendo progresivamente, sí hay ciertos desafíos, por supuesto. Estamos hablando en temas de competitividad, hablamos también, por ejemplo, un poco también el tema de mayor asistencia técnica, mayores fondos, pero creo que al final todo debe de ser compacto, ¿no? Para que este sector sea mucho más visible y obviamente la gente confíe más en apostarle a este sector. Así es, hablemos un poco de la inclusión financiera. Sí. Sabemos que en este sector tal vez no haya mucha digitalización financiera, ¿verdad? Tal cual. Ahora tenemos todo lo de la fintech, la inclusión financiera, la innovación financiera. ¿Qué tanto ellos tienen apertura a este desarrollo tecnológico en sus finanzas? Coméntanos un poco y tal vez qué políticas públicas han impulsado en ese sentido. Muchas gracias. Yo creo que lo que acabas de mencionar es uno de los desafíos también grandes que nosotros tenemos, el tema de la digitalización. Nosotros lo que estamos haciendo actualmente es tener varias alianzas para sacar productos financieros que estén netamente y exclusivos pensados para la economía popular y solidaria. Por ejemplo, con algunas cooperativas de ahorro y crédito hemos mantenido una excelente relación. Dentro del giro del convenio que nosotros hacemos es que analicen cómo es el comportamiento de nuestros económicos, pues no financiero, de nuestros emprendedores, para poder obviamente dar ciertos beneficios, ¿no?
También justo hace un par de días estuve en el clúster, en un evento de la Asamblea General del Clúster Financiero a nivel nacional, donde pude exponer cuáles eran los desafíos, cuáles son estas problemáticas que el sector tiene. Y muchas veces, más allá de un tema de digitalización, que por supuesto es importante, el tema de la tecnología, es un tema de gobernanza interna. Porque claro, cuando uno habla de economía popular y solidaria, significa que la organización, en teoría, debería estar 100% bien estructurada. Estructurada en cuanto a temas de decisión, ¿no? Tomas de decisiones. Cuando hay una muy buena gobernanza, nosotros vemos que hay muy buenos resultados, digamos, en ingresos, tienen también participación en el ámbito financiero, incluso pueden crear sus propias cajas de ahorro, porque la organización está tan bien organizada que entre ellos mismos se prestan el dinero para futuras inversiones. Pero definitivamente el tema de la digitalización es importante. Estamos ahorita en este momento manejando mesas técnicas, pero creo que también es una de las prioridades también de este gobierno, trabajar en el tema de la digitalización. Así es uno de los principales desafíos. Sí. Y bueno, hablando sobre el mes de la economía popular y solidaria, que es el mes de noviembre, también tenemos algo por qué celebrar, que es que en el mes de octubre ya Ecuador formó parte del Foro Global de Economía Popular y Solidaria. Coméntanos un poco qué objetivos persigue este foro y cómo va a beneficiar a nuestro país que formamos parte de este foro. Bueno, realmente es una noticia, para nosotros es un hito histórico, te lo digo así, muy honestamente, porque anteriormente el Ecuador no aparecía, al menos en el ámbito de la economía popular y solidaria, nunca estaba involucrado en toma de decisiones, nunca se lo podía ver como ejemplo a nivel internacional de qué es lo que se está haciendo, cuáles son las actualizaciones, cuál es esa visión. Y por primera vez estuvimos en Burdeos, normalmente siempre se da cada 2 años. Este año fue en Burdeos, el próximo año va a ser en Maricá, que es una ciudad en Brasil. Y básicamente lo que nosotros buscamos es que Ecuador también tenga voz y voto en asambleas generales con países que ya tienen una visión de economía social y solidaria, porque ya el concepto es social y solidario, que sea mucho más compacto, que el Ecuador sea el centro del mundo, traer cooperaciones internacionales, fondos, entre otras cosas. Pero sobre todo creo que es importante que para poder aplicar una política pública o tener ejemplos para poder aplicar aquí en el Ecuador, es necesario tener una red importante para tomar ciertos ejemplos y ver cómo se puede aplicar acá. Incluso para expandirnos. Algo que me gustó también del foro es que se habló que la economía popular y solidaria no es asistencialismo, no es pobreza, no es un sector marginal. Esto es un aporte al desarrollo de la economía del país. Y para darles un ejemplo un poquito más digamos, desmenuzado, cuando vamos a una comunidad, ya sea indígena, afroecuatoriana o montuvia, y por ejemplo son parte de la economía popular y solidaria, pueden postular para el servicio de contratación de economía popular y solidaria y obviamente, de contratación pública, y obviamente por ser parte de la EPS tienen ciertos beneficios, son privilegiados al momento de que se les adjudique un contrato. Obviamente analizan que cumplan con todos los requisitos, pero por ejemplo el Ministerio de Educación cuando lanza contratos para poder elaborar uniformes de colegio, las personas que ganan estos contratos son las asociaciones nuestras. O por ejemplo cuando hablamos también de los centros de desarrollo infantil, las personas que son parte de asociaciones que dan catering, alimentación, son las que ganan estos contratos. O, por ejemplo, también podríamos hablar de esas instituciones públicas donde hay servicios de limpieza. Son asociaciones que están bien organizadas y ganan esos contratos. Lo que nosotros buscamos es que se dinamice la economía, que haya economía circular, que haya encadenamiento productivo, que haya mayores oportunidades, porque creo yo que las mismas comunidades son las que se salvan a ellas mismas y, obviamente, el Estado con el apoyo del mismo, ¿no? Así es, siempre el motor, el sector privado, con el rol del sector público como apoyo. Exactamente, así es. Sí. Y pues es tan importante lo que has mencionado el día de hoy sobre quitarnos ese chip de pensar de que la economía popular y solidaria es la población más vulnerable, de pobreza extrema, es un concepto totalmente diferente y es bueno que en este segmento de punto de vista lo hayas aclarado. Muchas gracias. Dentro de este foro también se trató sobre la juventud y la economía popular y solidaria. De hecho, Ecuador ha llevado a cabo varios intentos para poder impulsar el empleo juvenil. Sabemos que los jóvenes son uno de los grupos que son un poco más vulnerables para poder ingresar al mercado laboral porque no tienen experiencia, porque se encuentran estudiando y demás.
Entonces, coméntanos qué acciones específicas se han impulsado en el país para que la juventud ecuatoriana sea parte de la economía popular y solidaria y empiece a formalizarse. Sí, bueno, lo que acabas de mencionar, yo creo que es un pésimo síntoma que el Ecuador, teniendo agricultura, los jóvenes salgan del campo, salgan a otras ciudades, vayan a las grandes ciudades, a los otros países y dejen prácticamente a los adultos mayores sin mano de obra. O sea, hablemos también las cosas como son. Es un pésimo síntoma que el país tenga eso, pero lo que se busca con el gobierno actual es precisamente generar política pública para, sobre todo, apoyar a los jóvenes y que tengan otras oportunidades, porque más allá, todo el mundo quiere un empleo digno. Es lo mejor, pero también hay otras oportunidades a través del emprendimiento, por ejemplo. Una de las políticas públicas que estamos trabajando es el presidente Daniel Noboa, hace un par de meses, sacó un decreto, el número 77. El decreto se llama Empleo Agrojoven, el Comité Agrojoven. Básicamente lo que se crea es un comité donde están varias carteras de Estado, entre esos el Ministerio de Agricultura, que preside, es el ente rector, y nosotros como Instituto de Economía Popular y Solidaria somos los vicepresidentes con otras carteras de Estado. Y dentro de este comité estamos elaborando la política pública, pero ¿por qué nace este comité? Precisamente por el resultado de un proyecto que se llama Empleo Agrojoven. Está estadísticamente comprobado a nivel de la región de Latinoamérica que entre 100.000 jóvenes migran al año. Es bastante. Y esto atado también a un ejemplo. Por ejemplo, te podría decir, en Azuay hay un cantón muy chiquitito que se llama Huachapala. Y en Huachapala normalmente hay como unos 6.000 habitantes. Resulta que de esos 6.000 habitantes solo hay 3.000 porque el resto, que han sido jóvenes, han migrado. Entonces prácticamente es un cantón fantasma. Yo estuve ahí, pude conocer al alcalde, conversamos, le comenté sobre el tema de Agrojoven y este proyecto que te comento, que es un ejemplo claro de lo que pasa en el país, este proyecto de los Empleo Agrojoven trabaja netamente en dos provincias como primer piloto, en Manabí y en Napo. Básicamente lo que busca es ayudar a los jóvenes que están en la cadena de valor de cacao y darles capital semilla en especies. No te dan dinero, pero sí te dan materia prima para que tú puedas manejar tu negocio de una manera más sostenida, ¿no? En este momento está en Roma, analizándose porque es una iniciativa con FAO, para hacer la selección. Pero la primera convocatoria que nosotros hicimos, tuvimos más de 3.000 jóvenes que quisieron postular a este proyecto. Así que creo que eso nos da un buen análisis de que cuando hay proyectos donde se está impulsando a la juventud, donde se está impulsando el tema agropecuario, que es vital, es importante para nuestro país, creo que podríamos aplacar un poco el problema. No te digo que es la solución fácil y sencilla, pero creo que estamos yendo poco a poco y creo que esos pequeños resultados dan un buen análisis de lo que se podría hacer mejor. Muchísimas gracias, Ariana, por comentarnos un poco sobre tu gestión en este sentido. Gracias. Como última pregunta, quisiera que menciones al público que nos está observando en este momento, ¿qué visión tienes de aquí en un futuro para la economía popular y solidaria y cómo tú podrías aportar en ese sentido? Wow, la verdad es que gracias por esa pregunta porque hay mucho por hacer. Ya hemos visto que la economía popular y solidaria ha crecido durante el tiempo, pero también tenemos problemas, por ejemplo, en temas de competitividad, tenemos, por ejemplo, también problemas en digitalización, incluso en temas de formalización. Pero algo que sí incluso se lo planteé a la Asamblea, algunas reformas a la ley orgánica, es un tema de un fondo específicamente para la economía popular y solidaria, que no lo tiene, por ejemplo. Otra de las cosas que también se ha planteado es cambiar un poco el modelo, o sea, que sea empresa social y solidaria. Porque en otros países como España, como Brasil, como Portugal, lo tienen tan bien desarrollado que incluso desde el nombre mismo ya el concepto cambia. Claro, porque dice popular y solidario. Y la verdad es que ya hoy por hoy tenemos asociaciones que facturan, no todas, pero algunas, más de $200.000 al año. Y para darte datos en cuanto a temas de comercialización, hoy por hoy la economía popular y solidaria, tanto en su mercado público, internacional y privado, está facturando los $88 millones hasta la fecha de hoy, desde enero hasta la fecha de hoy. O sea,
hemos crecido muchísimo y hay que seguir impulsando. Así que mi visión es que la gente siga apostando por este modelo económico, porque esto es un modelo que pasa por todas las aristas, ¿no? Es un modelo productivo. Es más, hay muchas personas que incluso siendo emprendedores hacen temas ambientales o apoyan, por ejemplo, a su comunidad, ya de por sí son parte de la economía popular y solidaria. Esto es un tema transversal. Así que esta es nuestra visión. Yo estoy segura que el presidente Daniel Noboa pues seguirá también la misma, porque él está muy comprometido con los emprendedores, pero sobre todo con la economía popular y solidaria. Muchísimas gracias, Ariana. Gracias. Ha sido un honor contar con tu presencia en este segmento. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado en esta entrevista. Y a todos ustedes nos vemos en un próximo segmento. Hasta luego.